Bueno, estamos aquí en esta vuelta de página en el Museo Histórico del Norte con su director, el arquitecto Mario Lazarovich. Hola Mario, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de esta casa tan hermosa, ¿no? Tan histórica y tan llena de significado. ¿Qué tal, Susanita? Buenas tardes, un gusto tenerte aquí, un gusto tener el programa aquí en el Museo Histórico. El Museo Histórico abre sus puertas para todos los que quieran visitar, para los salteños que quieran conocer parte de su propia historia y para todos los visitantes que llegan de otras provincias, de otros países, para conocer un poco la historia nacional, ¿no? Sí, a mí me llama profundamente la atención la cantidad de gente que hay en el museo, que se ve todos los días en el museo, pese a que tampoco es época de turismo, pero vienen muchos colegios, muchos niños, muchas familias y se acercan al museo como si fuese su casa, ¿no? O sea, con una familiaridad. Bueno, hemos tenido un mes de mayo, estamos cerrando el mes de mayo, pero un mes de mayo muy intenso, con muchos visitantes. El mes de mayo lo visitan muchas escuelas, muchos colegios, porque se conmemora la Semana de Mayo, el 25 de mayo. Y además del 20 de mayo hemos tenido el Día Internacional de los Museos. Sí, claro. Un pico altísimo de visitantes ese día, con más de 7.000 visitantes durante ese día de mayo, así que estamos transitando un mes con intensas visitas. También organizamos actividades, tanto aquí como los otros museos que dependen del complejo. ¿Cuáles son los otros museos que dependen de El complejo museológico del norte está constituido por el Museo Histórico del Norte, aquí en el Cabildo Histórico de Salta, el Museo Presidente José Evaristo Uriburu, a una cuadra de distancia sobre la calle Casero 417, la casa del expresidente José Evaristo Uriburu, y el Museo Posta y Atasto. Estos tres museos dependen del Ministerio de Cultura de la Nación. Y son los museos nacionales en la provincia de Salta. Qué bien. Bueno, importantísimo. Y aparte, cargados de historia, obviamente, como todo museo. Todos museos del siglo XVIII, edificios del siglo XVIII, edificios construidos en adobe. Los tres edificios monumentos históricos nacionales declarados en el 36, el Cabildo. En el 42 y 45, la Casa de Uriburu y la Posta de Atasto. Que son museos históricos que tienen en sí mismos los edificios su propia historia, más allá del que contienen en su interior museos. Claro, y aquí el nacimiento de la patria, ¿no? En el Cabildo se Histórico. Justamente las semanas pasadas, el 25 de mayo, los hechos que sucedieron aquí en el Cabildo de Salta, mientras el 25 de mayo en Buenos Aires estaban en el primer grito libertario a nivel de generar la independencia y la libertad de este territorio. Claro, o sea que estas paredes están llenas de historia, del nacimiento de nuestra patria, ¿no? Tenemos que pensar que el Cabildo ha sido la sede del poder político durante el periodo de la colonia. Cuando llegaron los españoles, lo primero que hizo Hernando de Lerma, fundador de la ciudad de Salta, cuando en la Plaza 9 de Julio decidió cuál iba a ser el destino de las manzanas, este lugar está destinado desde ese momento. El lugar del Cabildo es original desde la fundación de la fundación. El solar original del Cabildo es este. Bien, ¿y cómo es la historia? Porque tiene su historia el Cabildo, ¿no? Interesante. Larga. Durante la colonia fue sede del poder político del rey aquí. Todas las decisiones que se tomaban eran comunicadas e informadas al rey de España. Hasta que suceden los primeros gritos libertarios, justamente en mayo de 1810 también Salta se adhiere a la causa de la liberación, de la independencia. No tenemos que olvidarnos que en ese momento España había sido invadida por Napoleón, entonces todo eso también generaba, digamos, un apoyo a esa libertad que se estaban buscando los patriotas locales. Declarada la independencia en 1816, el Cabildo pasa a ser la sede del poder ejecutivo de la provincia, del municipio y además de la policía de Salta. De la policía. Que se crea al poco tiempo. Aquí también fue policía. Aquí también fue policía. Nosotros tenemos en algunos lugares hay calabozos. Calabozos, Están en algunas salas, son los antiguos calabozos que eran de la policía. Eran para presos políticos. Para presos políticos, para presos también que no eran políticos. Para delitos, ¿no es cierto? Eran calabozos que tenían, ya lo van a ver, lo vamos a mostrar cómo son las puertas, las rejas, todo eso. Y durante esa parte del siglo XIX, cuando ya en el periodo independiente,
llegó un momento en que estos espacios ya no tenían lugar para más. En ese entonces el Cabildo tenía 6 patios, el edificio llegaba hasta la calle Alberdi, y en 1886 el entonces gobernador Gabriel Güemes, nieto de Martín Miguel de Güemes, deciden vender el Cabildo para construir una nueva sede del Poder Ejecutivo en Salta. O sea que se construye, que es el actual Poder Legislativo, que fue construido para ser el Poder Ejecutivo. Y ese edificio se construye, demora varios años, y en ese momento el Cabildo pasa a manos privadas. O sea que estuvo en una época en manos privadas. Estuvo en manos privadas, ahí pierde la parte de la esquina, con lo que actualmente es la plazoleta de los 4 siglos, ahí se construye un edificio del siglo XIX, que llega hasta la década del 80. ¿Y que era un patio ahí, Mario? Era un patio, y también hay fotos donde se puede ver la construcción sobre la calle Alberdi, fotografías antiguas, y también en la parte de atrás también había otras construcciones. Pero cuando cae en manos privadas, el museo pasa a ser casa, había un hotel, había un restaurante, la famosa casa Villagrán que vendía muebles, que vendía montones de artículos. Había pequeños negocios aquí también. Entonces el Cabildo se convierte en una multifunciones. Claro. El viejo edificio del Cabildo. Hasta que en 1936, el entonces senador nacional por la provincia de Salta, el doctor Carlos Serrey, decide presentar un proyecto a la Nación para expropiar el Cabildo y declararlo Monumento Histórico Nacional. Qué bueno. Cuando todavía no había salido la ley de Monumentos Históricos, desde el año 40. Entonces en el año 36... O sea que él es un adelantado en ese sentido, Serrey. En el 37 se ejecuta eso, se declara monumento, se inicia la expropiación, se expropia el Cabildo y durante toda la década del 40, 1940, se somete a una restauración ya por la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, que se crea en el 40-41, y así en el año 49 abre sus puertas como museo histórico. Qué bien. Bueno, entonces, este museo, en el año 1949, en agosto del 49, 14 de agosto del 49, abre sus puertas como museo histórico. A partir de ahí ya tiene más de 70 años el museo. Exactamente. Bueno, qué historia interesante, ¿no? Porque ha pasado de manos de pública a privada y vuelve a ser público, y bueno, felizmente ahora es nuestro Cabildo, el Cabildo del Pueblo, ¿no es cierto? El Cabildo del Pueblo. Es uno de los edificios de la época de la colonia más importantes de la arquitectura de la Argentina. Debe ser uno de los primeros. De los más antiguos que tenemos, de los más completos incluso, a pesar de que se ha visto cercenado y ha perdido parte de su arquitectura en el siglo XIX, principios del XX también. Es el Cabildo más completo y podemos ser orgullosos de eso y mostrar un edificio de arquitectura colonial institucional de los más importantes que hay en la Argentina. Claro, y con una gran conservación, ¿no? Y con una muy buena conservación, todos los días hacemos algo, estamos trabajando, tenemos equipos que hacen mantenimiento. En el año 2021 hemos recibido un importante apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación para ponerlo en valor, para pintarlo, para hacer un arreglo del segundo patio de obras que no se habían hecho. Así que bueno, tratamos de mantener día a día, es el desafío que tenemos. Vamos a hacer un recorrido por las salas, Mario, ¿qué te parece? Así nosotros vamos a ir conversando y nuestra cámara va a ir mostrando toda esta maravilla, ¿no? Que hay, que realmente es único este Cabildo. ¿Cómo no? Bueno, vamos a conocer, ¿qué sala vamos a conocer ahora? Estamos haciendo el recorrido por la sala del periodo prehispánico. Que van desde cazadores recolectores, que eran cuando deambulaban en nuestro territorio de la región del noroeste argentino, hasta más o menos el 600 de la era cristiana, donde se empiezan a sedentarizar, empiezan a aparecer las primeras manifestaciones de construcciones, de hábitat construido en un solo lugar, aparece el cultivo del maíz, la papa, ya de una forma mucho más evolucionada, y la primera cerámica. Que básicamente todos los elementos que se utilizaban de piedra y de cerámica eran utilitarios. Digamos, claro. De uso cotidiano. De uso de los morteros. Entonces, eso es lo que podemos ver, los morteros, podemos ver también las hachas, las palas que se utilizaban para las excavaciones en los cultivos agrícolas. Y a su vez dejaban la marca de su cultura también. También dejaban la marca de su cultura. Y en esa época la cerámica, eso los estudiosos especialistas arqueólogos en cerámica lo describen muy bien,
la cerámica no era una cerámica evolucionada. Lo vamos a ver ya en el periodo siguiente, que es el periodo medio, que se llama de desarrollo regional, donde ya se hacen fuertes las culturas locales. Culturas como la de Tastil, culturas como las que aparecen en la quebrada de Humahuaca, en Tilcara, o en el Valle Calchaquí, con el caso de Quilmes, por ejemplo, que son las grandes culturas que tenemos nosotros en la región del noroeste argentino, también en Catamarca. Y aparecen ahí ya la cerámica mucho más avanzada, mucho más evolucionada. No nos olvidemos que ya los grupos humanos tenían contacto con otras regiones geográficas, más allá de la cordillera de los Andes, con la región de Atacama, con la región de Tiwanaku, en el lago Titicaca, en Bolivia, y toman de esas culturas muchas influencias. La cerámica santamariana que tenemos en esta sala son manifestación de ese periodo y son muy sintomáticas, son únicas, digamos, y son propias de la región del Valle Calchaquí, de Santa María de Catamarca, que son urnas funerarias, estas que estamos viendo. Y luego pasamos a la última sala, donde acá ya tenemos la influencia de la llegada de los incas, entre 80 y 100 años antes de la llegada de los españoles, donde generan un gran cambio en toda esta región, un cambio de todo tipo, un cambio en lo constructivo, un cambio en la organización social. Aparece en su máxima expresión la caminería incaica, el Capañán, los caminos andinos que conectan todas las regiones y que todos se conectan. Una gran obra de ingeniería, una obra de ingeniería extraordinaria, declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2013. Y ahí ya hacia fines del periodo de la dominación incaica, en el principio de 1532, llegan los primeros españoles a esta región, con Diego de Almagro y Diego de Rojas, que ingresan por la Puna y por la quebrada del Toro y se comunican con el Valle Calchaquí, siguiendo el camino incaico, siguiendo el camino, exacto. Seguían los caminos ya construidos, hasta que en 1582, don Hernando de Lerma, enviado por el virrey Toledo, funda la ciudad de Salta aquí en el Valle de Lerma, 16 de abril. Bien. Y ahí nace la ciudad de Salta. La ciudad de Salta. Y ahí hay otra sala que... Y hay otra sala que es la sala de arquitectura colonial que estamos visitando ahora en este momento que estamos ingresando, donde tenemos distintos elementos. Tenemos ménsula, tenemos dinteles del siglo XVIII, XVII, las carpinterías, los herrajes, las rejas que originalmente eran de madera, después más adelante aparece el hierro de Vizcaya, que es hierro forjado, y después en el siglo XIX ya el hierro con remache, en las rejas, eso lo podemos ver. Y todo lo que es la aldaba, gozne, boca llave, cerrojo, candado, un muestrario muy interesante de objetos de arquitectura de esa época, de la época de la colonia. Muy valioso, ¿no? Valioso, históricamente y económicamente en esa época. También tenemos que pensar, muy interesante tu pregunta, que Salta en el siglo XVIII llegó a tener un desarrollo de la arquitectura en planta baja y planta alta que no lo tuvo ni siquiera Buenos Aires. Y eso tiene que ver por dos motivos. Una, la relación que tuvo Salta con el Alto Perú y por estar mucho más cercano de lo que fue hasta 1776 la capital del virreinato del Perú, que era Lima y Cusco. Exacto. Recién a partir de la creación del virreinato del Río de la Plata en 1776 que Salta empieza a mirar un poco más hacia Buenos Aires, como sede del nuevo virreinato del Río de la Plata, y ahí cambia un poco, empieza a cambiar la historia. Se hace más y el otro motivo, el otro motivo es porque acá en Salta tenemos la posibilidad de tener materiales nobles, maderas duras, que permitían construir en planta alta. Algo que en Buenos Aires no lo tenía. Claro, y que se conservan hasta la actualidad, ¿no? La mayoría son monumentos históricos nacionales y muchos de ellos museos. Algunos de esos, como este Cabildo, como la Casa de Uriburu, como la Casa de Arias Rengel, como la Casa de Hernández, que es el Museo de la Ciudad, la Casa de Arias Rengel, parte de la Explora Salta. Entonces, edificios muy importantes, construidos en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, ¿no? Que ahora no se podrían hacer, ¿no? Y ahora sería un costo impresionante. Grande, todos construidos con tierra cruda, con adobe. Y el adobe que se conserva hasta la actualidad, Se conserva hasta la actualidad. Todavía todo este edificio está construido en adobe. Está construido en adobe, parte de piedra también. Parte de piedra, los cimientos y hasta cierta altura también tenemos piedra. Bien. Y ahora pasamos a visitar la sala
en homenaje a quien ha sido la personaje que ha recuperado este museo, el personaje emblemático, sí. Porque también hay otras personas, no solamente que el doctor Carlos Serrey. Ya tenemos la sala del doctor Serrey con algunos mobiliarios que eran de su pertenencia. Ha sido una persona muy ilustre, muy importante, un abogado... Muy visionario, ¿no? Muy visionario, un abogado muy respetado también. Y gracias a él, digamos, por su medio, este cabildo se recuperó. Se recuperó, ¿no? Finalmente. Y ahí, bueno, en esta sala vemos todos los mobiliarios de su casa, objetos de él. Y también una parte, la primera parte de esta sala que está dedicada a mostrar cómo ha ido evolucionando la ciudad de Salta en la primera mitad del siglo XX, con algunos objetos, de algunas fotos antiguas. Óptica Darwich Lens, armado electrónico de anteojos recetados, anteojos de sol, prótesis oculares y de baja visión, contactología, arreglos en general. Llámanos al 0387-431-0665. En Salta, encontranos en Avenida Belgrano 392 y en Cafayate, Vicario Toscano 225. Atendemos PAMI, todas las tarjetas y obras sociales. Óptica Darwich Lens, una nueva forma de ver. Es momento de la aventura. De ser creativos y buscar una chance. De emprender y adaptarte a lo nuevo. Es momento de decirle sí a tus sueños, de conocer el mundo. Aprende junto a nosotros y prepárate para lo que viene, desde donde estés. Aprende inglés en Easycana. Conoce el mundo. Estamos presentes en cada barrio de la ciudad. Llegamos al 100% de la capital con el servicio de recolección diferenciada. Estamos instalando luminarias LED en 60 barrios. Realizamos infraestructura de seguridad vial en 60 barrios. Llegamos a 110 barrios con nuevo pavimento, arreglo de calles y cordón cuneta. Llevamos servicios sociales a todos los barrios. Y servicios ambientales a 120 barrios. Estamos trabajando cada día por transformar la ciudad. Estamos haciendo las cosas bien. Municipalidad de Salta. Betina Romero, Intendenta. Estamos subiendo ahora a la planta alta del edificio del Cabildo y en el museo vamos a encontrar algunas salas que son emblemáticas. Sí. Vamos a visitar en primer lugar la sala capitular, sí. Que es la gran sala de este museo, que acá está ambientada y cómo se hacían las reuniones en la época en que funcionaba como cabildo histórico. Cómo deliberaban. Cómo deliberaban, las reuniones que se hacían, el mobiliario que tenemos aquí, estos muebles apareados, son muebles de estilo lusitano, portugués. Sí. No nos olvidemos que en esa época también había mucha relación con Portugal, y Portugal. Así que también hemos heredado estos muebles que son de origen lusitano, las mesas, las sillas, la lámpara que contienen las velas que están en la planta alta, que son, digamos, las velas que se prendían una por una. Así que bueno, todo lo que tenemos en esta sala es del siglo XVIII. Así que tiene toda su historia, y acá se reunían los cabildantes y lo que se decidía aquí se informaba a Buenos Aires y después y directamente a la corona, a España, a través de Lima en su momento y después a través de Buenos Aires. Bueno, esa es la sala capitular, donde se hacía, donde se manejaba la política, los destinos de la política de la región. No nos olvidemos que Salta fue, después creado el Virreinato del Río de la Plata, la capital de la Intendencia de Salta del Tucumán, que abarcaba Tucumán, Jujuy, parte de Catamarca, parte de Tarija. Todo eso era lo que era la Intendencia de Salta del Tucumán. Bien. Y del otro lado, en la ala derecha de la planta alta, tenemos dos salas dedicadas a arte sacro colonial
con imágenes y piezas y objetos religiosos del siglo XVII, del siglo XVIII y del siglo XIX. Hay mucho de Perú también. Tenemos de la escuela cusqueña, de la escuela potosina, sí. Objetos y cuadros. Tenemos un cuadro muy importante que es un San Pedro Alcántara, que es famoso, atribuido al famoso maestro de la escuela potosina Melchor Pérez de Holguín. Y tenemos otras piezas cusqueñas también, de imágenes religiosas, imágenes de Nazareno, de la Dolorosa, de San Francisco, y objetos de la liturgia eclesiástica que están en vitrinas, que hacen también un poco a todo el mobiliario. Claro, que ha tenido una gran influencia toda la parte eclesiástica, ¿no? Y ahí tenemos que darle una atribución importante a todas estas piezas y estos objetos, gracias a Monseñor Miguel Ángel Vergara, que fue el primer director que tuvo este museo histórico. Desde su creación en 1949 hasta 1972, un obispo, el primer Monseñor Miguel Ángel Vergara, que fue el director. Sí. Gracias a él tiene este museo muchas piezas de carácter religioso, histórica. Invaluable. Y en la segunda sala de arte sacro tenemos el púlpito y algunas imágenes de unos ángeles y una columna salomónica que fueron parte de la vieja iglesia, la Compañía de Jesús, que estaba acá en la esquina, al frente del museo, ¿no? Sí. Entonces, eso se conserva. Todavía se conserva aquí, ¿no? Qué maravilla tener tanta historia, ¿no? Porque detrás de cada objeto hay una historia impresionante. Así es, detrás de cada objeto hay mucha historia. Muchos de los objetos que tiene el museo también los tiene gracias a donaciones que realizaron distintas personas a lo largo del tiempo. Y ahora vamos a bajar un poco y recorrer lo que es las salas del periodo de la independencia, de la lucha por la independencia. La primera sala que tenemos dedicada al general Manuel Belgrano, donde acá tenemos la batalla de Salta, la batalla que es importantísima dentro de la historia nacional, la única batalla en que los españoles firman una capitulación y se rinden. Eso tenemos que decir, porque es la única batalla en la historia argentina, donde entregan todas sus armas, firman la capitulación. Pío Tristán, se conocían con Manuel Belgrano de Salamanca, cuando estudiaron juntos, cuando Belgrano se recibe de abogado en España. Y esta sala está dedicada a ese momento histórico de la historia nacional, no solamente de la historia de Salta. Claro, qué momento, o sea, realmente un momento clave. Y la otra sala que está al lado, la sala dedicada a nuestro héroe salteño, Martín Miguel de Güemes, nacido en Salta, el único general que muere en combate en la historia argentina. Así que lo tenemos aquí a Martín Miguel de Güemes. Estamos haciendo unas mejoras en esta sala, mostrando un poco más algunos objetos que tenemos dentro de la colección que fueron de él, como el bicornio, una réplica exacta del sable que usaba, un escritorio de viaje. Así que eso vamos a incorporar en la sala en breve. Qué bueno. Pasamos ahora a una sala del periodo de transición, ese periodo de las luchas internas que tuvimos en la historia argentina, de época medio oscura, hasta la llegada de 1853 con la Constitución Nacional, en donde se consolida un poco los gobiernos nacionales y provinciales. Y en las dos últimas salas de este periodo tenemos las dedicadas a los gobernadores de Salta. O sea que están todos los gobernadores. Están la mayoría. Nos están faltando las mejoras que tenemos previstas para toda esta ala del periodo independiente. Incluye la sala Belgrano, la sala Güemes y la sala de los gobernadores. Pero tenemos una buena parte de los gobernadores acá retratados a través de estos cuadros pintados que nos muestran un poco con síntesis historia cada uno de los gobernadores que tuvo la muy lindo para los chicos conocer, ¿no? Así conocer la historia, conocer esta historia, quiénes eran, qué hicieron, cuáles fueron sus acciones más importantes. Y finalmente, en el último patio, tenemos la sala del patio de carruaje que le llamamos, donde tenemos aquí carros y cómo se conservan, ¿no? Se conservan en muy buen estado, gracias a Dios, donde teníamos carros que se utilizaban para transporte de personas, como una break, como la galera,
tenemos una galera que es cerrada, con vidrio. Ese se hacía el transporte desde la estación de Alemania hasta Cafayate, en la época que no había caminos, prácticamente había que cruzar el río, sí. Los caminos eran muy precarios. Tenemos también un carro que era para llevar encomiendas y cartas de correo, y una carroza funeraria. También hay una carroza funeraria. Y también como una reliquia única, digamos, en el museo, y también única casi a nivel nacional, una Renault 1911. 1911. Que fue pertenencia, se atribuye que era pertenencia del exgobernador de Tucumán, Paz Pose. Sí. El primer... los primeros vehículos, que estamos hablando de 1911, ¿no? Sí. Que lo tenemos en muy buen estado de conservación, digamos, hay que hacerle algunos arreglos, algunos retoques, pero podemos decir que es uno de los poquísimos Renault 1911 que se conservan en el mundo. Claro, qué bárbaro todo lo que alberga este museo, ¿no? Sí. Y finalmente, para terminar este recorrido, vamos a mostrar lo que tenemos en las salas de exposiciones temporarias, sí, que hemos inaugurado en pasado mes de mayo, el 19 de mayo, una exposición que en este caso está dedicada a, se denomina En la piel del jaguar. Qué está dedicada al jaguareté, este animal emblemático de América que merece, ¿no?, en peligros de extinción, claro, muy combatido, sí, muy castigado, que solo quedan en este momento menos de 200 ejemplares, donde se le ha reducido enormemente la superficie de hábitat, y eso hace que justamente sea uno de los grandes problemas que tiene este animal, que necesita superficie para la supervivencia, un depredador. Y esta exposición, que hemos trabajado en forma conjunta entre la Dirección Regional Noroeste de la Administración de Parques Nacionales y el Museo de Arqueología de Alta Montaña, está dedicada al jaguar, sí, muestra un poco el jaguar desde los principios, desde las culturas prehispánicas, qué significaba el jaguar desde esa época, a través de piezas, de objetos del arte rupestre, con el petroglifo que tenemos, sí, que son parte de la colección, con algunas piezas y objetos de nuestra colección, del Museo de Antropología de Salta y del Museo Arqueológico de Cachi y Pío Pablo Díaz. Mostramos objetos que tienen que ver cómo las culturas prehispánicas, era la importancia que tenía el jaguar para ellos. Para ellos, ¿no? Y que el jaguar como guerrero, cómo ellos se transformaban en guerreros a través de la forma del jaguar, adquiriendo la fuerza, sí, de ese jaguar, sí. El chamán. O sea, como había esa comunión con la naturaleza, ¿no? El hombre y la naturaleza, uno solo, ¿no es cierto? Y en esa época no nos tenemos que olvidar que el jaguar tenía un hábitat muchísimo más, sí, grande que el que tiene ahora. Eso lo mostramos en esta exposición. Esta exposición trata de explicar un poco a las personas, de ilustrar cómo era el hábitat del jaguar cuando llegaron los españoles, por ejemplo. Exacto. Hasta dónde llegaba el jaguareté y cómo se fue reduciendo, sí, desde ese momento hasta ahora, hasta el presente, el hábitat. Claro. Hoy tenemos un 5% de superficie de lo que originalmente tuvo. Entonces, la segunda parte de la exposición, la segunda sala, hay testimonios actuales de la comunidad Colla Guaraní de Calilegua, que vive al lado del Parque Nacional, sí, que habla todo lo relacionado con el jaguar para ellos. ¿Qué importancia tiene para ellos? Lo que sigue teniendo importancia hoy. Entonces, son, sí, testimonios etnográficos del jaguar en el presente, donde también se ilustra con algunas piezas etnográficas que tenemos de distintos lugares de América. Bien. Y finalmente, en la galería, acá van a poder apreciar... esta obra es la primera vez que se hace, ¿no? Esta del jaguar, y creo que se hace en este museo y en el país, ¿no? En Salta sí se hicieron algunas, ¿sí? Sí. Pero de tipo como la hemos planteado nosotros, es la primera vez. Es la primera vez. Porque, ¿no?, la última parte habla sobre todo lo que es el jaguar desde el punto de vista biológico. Sí. Cuáles son las características del jaguar, el peso, las medidas, cuántos años vive, las huellas, las manchas, sí, qué características tiene, la superficie actual que tiene, las amenazas que tiene en este momento, y finalmente la exposición, qué es lo que se está haciendo ahora desde el punto de vista biológico,
para la conservación de esta especie. Los trabajos que se hacen, los trabajos que hacen los especialistas, los biólogos. Sí. La preservación, la conservación, las cámaras trampa para poder estudiar el comportamiento de los jaguares, el desplazamiento, sus características de alimentación, en fin, todo lo que ayude a preservar esta especie en vías de extinción, que es un monumento natural nacional. Acá estamos, este es el segundo patio del Cabildo, que es el patio de la torre, que contiene la torre emblemática, donde está en la parte más alta la famosa figura del Diablito del Cabildo. El Diablito del Cabildo, sí, claro. Que es el elemento emblemático del Cabildo y de Salta, porque el Diablito del Cabildo, a través del famoso libro de Ernesto Arao, cuenta una cantidad de historias importantísimas, muy amenas, muy lindas, de lo que sucedía en Salta, como que era la persona que estaba mirando todo lo que sucedía alrededor en la ciudad de Salta. Claro, el Diablito es el Diablito del Cabildo, claro. Bueno, qué lindo recorrido por este lugar. Y el primer patio, perdón. Estamos en el primer patio, que este patio de piedra, de pequeñas piedras, que es un patio que representa la escala de la arquitectura colonial en Salta y en Argentina. Esto es un patio único. Solamente lo podemos emparentar con algunos edificios parecidos que hay en Perú, en Arequipa, por ejemplo, con algunas construcciones en Lima o en Cusco, emparentado con esa arquitectura de esa época, de la época de la colonia, también emparentado con la arquitectura alto peruana. Claro. Porque en ese momento Salta tenía una relación con el Alto Perú muchísimo más importante y más fluida que con Buenos Aires. Claro. Ahora, el patio, ¿por qué eran los patios de piedra, no? ¿Y cómo caminaba la gente? Siempre es la duda, ¿no? Era un patio de usos múltiples, ¿no? No olvidemos que el Cabildo cumplía múltiples funciones. También era la sede de la milicia. Acá estaban... En algún momento algunos patios también tenían caballo, los patios daban a la parte de atrás, las calles posteriores. Entonces en esa época la distribución original del solar en la época de la fundación eran 4 partes de una manzana. Es decir, la manzana estaba dividida en 4 partes. 4 partes. Óptica Darwich Lens, armado electrónico de anteojos recetados. Anteojos de sol, prótesis oculares y de baja visión, contactología, arreglos en general. Llámanos al 0387-431-0665. En Salta, encontranos en Avenida Belgrano 392 y en Cafayate, Vicario Toscano 225. Atendemos PAMI, todas las tarjetas y obras sociales. Óptica Darwich Lens, una nueva forma de ver. Estamos presentes en cada barrio de la ciudad. Llegamos al 100% de la capital con el servicio de recolección diferenciada. Estamos instalando luminarias LED en 60 barrios. Realizamos infraestructura de seguridad vial en 60 barrios. Llegamos a 110 barrios con nuevo pavimento, arreglo de calles y cordón cuneta. Llevamos servicios sociales a todos los barrios. Y servicios ambientales a 120 barrios. Estamos trabajando cada día por transformar la ciudad. Estamos haciendo las cosas bien. Municipalidad de Salta. Betina Romero, Intendenta. Es momento de la aventura. De ser creativos y buscar una chance. De emprender y adaptarte a lo nuevo. Es momento de decirle sí a tus sueños de conocer el mundo. Aprende junto a nosotros y prepárate para lo que viene, desde donde estés. Aprende inglés en Isicana. Conoce el mundo. Bueno, y vamos ahora a este segundo complejo, segundo museo de este complejo de museos
históricos nacionales, que es el Museo Presidente José Evaristo Uriburu. No estamos ahora, pero tenemos imágenes, pero queremos que nos cuentes, ¿no?, la importancia que tenía, que tiene este museo que albergó a la familia Uriburu, ¿no?, que fue, como vos decías, la casa del presidente José Evaristo Uriburu. En primer lugar, hay una importancia desde el punto de vista arquitectónico de este edificio. Sí. Este es un ejemplo de arquitectura doméstica del siglo XVIII. Y fíjate vos, sí, Susanita, ¿no?, sí, que nosotros ingresamos a esta casa a través de un patio. Cierto, ¿no? A través de un patio con ese hermoso naranjo. Es esencial de la arquitectura colonial. Que era el patio. Entramos a la casa a través de un patio. De un patio. El patio es el espacio de transición entre el interior de la casa y la calle. Y la calle, qué lindo. Uno abre la puerta y se da con un patio. Con un patio. Y el patio hace también de distribuidor de los espacios en el interior de la casa. Tenemos una escalera que nos comunica con la planta alta. Y en una circulación quebrada, la comunicación con el segundo patio y un pequeño tercer patio que tiene este solar de la casa de Uriburu. Sí. Después hablamos de la historia propia de la casa. Originalmente esta casa fue construida por Fermín de Zavala a mediados del siglo XVIII y hacia principios del siglo XIX la vende a don Uriburu, Evaristo José Uriburu, que es el padre del presidente José Evaristo Uriburu. ¿Que quién se casa con quién? Se casa con la hija del general José Antonio Álvarez de Arenales. Sí. Entonces, una hija del general Arenales pasa a ser la esposa de José Uriburu y tienen varios hijos. Y entre ellos, uno de los hijos es José Evaristo Uriburu. De Arenales. Claro, exactamente. Era Uriburu. Uriburu Arenales. Arenales, sí. Porque la madre era la hija del general Arenales. O sea que José Evaristo Uriburu es nieto del general Arenales. Mira. Eso lo tenemos explicado ahí en el árbol genealógico, en la casa, para que la gente pueda entender de dónde viene. Y por eso también hemos dedicado este espacio de la planta alta, esta sala, una parte dedicada al general Arenales, para que la gente sepa quién fue el general Arenales, cuya estatua la tenemos en la Plaza 9 de Julio. Fue gobernador de Salta entre 1824 y 1826, y antes de eso, el general Arenales, nacido en España, combatió contra los españoles por la independencia de nuestro país, al lado del general San Martín, y fue el general principal de la batalla de la Florida en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Sí. Él fue el comandante principal de esa batalla, él lideró esa batalla, fue quien venció a los españoles en la Florida. Luego vino a Salta, fue gobernador, ya se había casado con la hija, su hija se había casado ya con Uriburu, y en el 39 nace José Evaristo. Y este sector de esta sala que estamos mostrando es todo lo dedicado justamente a José Evaristo Uriburu. En su paso previo a la presidencia de la Nación, ¿qué fue y qué hizo José Evaristo Uriburu? Realmente un ejemplo, diría yo, para todos los políticos actuales. Sí. Que vengan a leer y saber qué trayectoria hay que tener mínimamente en la política para poder llegar a ser candidato a algo. Sí. Conocer y leer la historia de José Evaristo Uriburu nos ilustra un poco eso. Sí. José Evaristo Uriburu tiene una enorme trayectoria previo a llegar a ser presidente de la Nación Argentina. Fue presidente de la Nación Argentina entre 1895 y 1898. Y en este panel podemos mostrar también cuál fue su actuación más importante durante su presidencia. Un gran presidente que articuló y calmó un poco las aguas políticas de ese momento, que él asume la presidencia porque Luis Sáenz Peña tiene que dejar la presidencia. Entonces, Evaristo Uriburu calma, y con esa capacidad negociadora que tenía, poder negociar con las partes, él
logra la estabilidad política de fines del siglo XIX en nuestro país. Un verdadero ejemplo, ¿no? Un ejemplo que tendríamos que mirar la historia, leer la historia como para recuperar muchos valores, ¿no? Valores políticos. Así es. De los dirigentes. Así es. ¿Y qué más tenemos en esta casa, Susanita? Sí. Bueno, acá mostramos en todo lo que es la planta baja, sí, usos y costumbres, arquitectura, usos y costumbres de los siglos XVIII y XIX. Sí. Justamente una de las características es ir explicando la arquitectura de esta casa, mostramos la historia de esta casa, qué características arquitectónicas tiene, los patios, el segundo patio, la galería, la escalera con la planta alta que hablábamos también cuando hablábamos en el Cabildo, de esas características arquitectónicas de los siglos XVIII y XIX distintivas de esta región del noroeste argentino. Y acá vamos ilustrando a partir de mobiliarios y de objetos que se utilizaron en el siglo XVIII y en el siglo XIX, como acá tenemos una línea del tiempo del mueble y cómo pasamos de los muebles del siglo XVIII, que eran de madera y de cuero, vamos pasando hacia fines del principio del XIX y segunda mitad del XIX, cuando empiezan a aparecer ya la influencia de los distintos estilos europeos, los estilos Luis XIV, Luis XV, donde aparecen estos muebles que estamos viendo acá, estos grandes sillones, las mesas con incrustaciones de nácar, acá tenemos también un reloj que tiene incrustaciones de nácar, y los usos que se le daban a las distintas salas dentro de la casa. La sala de estar, que tenía muy pocos objetos en las paredes, algunos objetos podían ser estos grandes espejos venecianos, como los que tenemos aquí, que eran traídos de Venecia, pero ensamblados en Lima, en Perú, y traídos en carros aquí hasta Salta. O en algunos casos de las familias pudientes podían contratar a algunos pintores para hacer retratos familiares, como en este caso que estamos viendo, el retrato de José Evaristo Uriburu padre y José Evaristo Uriburu hijo. Y después pasamos a esta otra sala, sí, que es donde en todas las casas, siempre a determinada hora del día, se rezaba. Se rezaba, sí, y las mujeres eran las que encabezaban el rezo a la tarde, donde también participaban las personas que eran de los servicios domésticos, participaban de esos rezos. Entonces acá mostramos algunos objetos de la liturgia, casera. En ese momento y en ese entonces, que era una costumbre cotidiana. Sí, sí, sí. Entonces a través de estos objetos nosotros tratamos de explicar ese uso que existía en esa época. Aparte de mostrar la casa del expresidente, también, como vos bien dices, mostrar lo que era la arquitectura y las costumbres de la época, ¿no? Qué interesante. Cómo se vivía. Sí, cómo y ahora se vivía. Pasamos a esta otra sala, sí, donde ya tenemos algunos objetos que empiezan a llegar de Europa, de influencia, la porcelana europea, las vajillas, alemana, inglesa, y acá tenemos en esta vitrina, estamos mostrando lo que era la iluminación de las casas. Originalmente, sí, se iluminaba con velas, después apareció el carburo, después el querosén, como estos objetos que tenemos, estas lámparas de querosén, después aparece el gas y finalmente la electricidad, ya al principio del siglo XX prácticamente. Y también hablamos sobre la vestimenta, cómo fue variando la vestimenta del siglo XVIII, y en esta última sala mostramos cómo a partir de la revolución industrial y la llegada de la máquina de coser, sí, la vestimenta se empieza a hacer cada vez más sencilla, cada vez más simple, y cómo también eso lo mostramos. El universo del siglo XVIII al siglo XIX, los grandes peinetones, los grandes vestidos, los miriñaques, exactamente, sí, se empieza a simplificar tanto en los usos de la vestimenta de campo como en la vestimenta urbana. Y finalmente mostramos un dormitorio donde aquí se muestra lo que era una cama que tenía baldaquino, los veladores con su iluminación a vela o iluminación a queroseno un poco más evolucionada,
Y finalmente pasamos ya en el segundo patio a ver la cocina de la época, cocina a leña, donde se usaban grandes ollas, las ollas también de cobre, las pailas de cobre, todo se cocinaba a leña. Acá tenemos cómo se destilaba el agua, por ejemplo. ¿De dónde se sacaba el agua en Salta, en la ciudad, en el siglo XVIII? Se podía sacar de agua de lluvia, se podía sacar del Yoxi, que se llamaba, que era el pozo que había a la entrada de la ciudad, donde actualmente es casi la calle Alvarado, cerca del convento de San Bernardo, en esa época era ermita de San Bernardo, o sino también los aguateros que vendían agua. Así que aquí tenemos un destilador de agua. Destilador de agua. Y finalmente, digamos, en la casa de Uriburu tenemos también una sala dedicada a exposiciones temporarias, aquí en la planta alta, y complementada con la galería de la planta baja. En este momento tenemos una exposición dedicada al rock del 80, la efervescencia interior. Hermosa la sala esta, ¿no? Claro, cómo se va conjugando toda la historia, cómo se va amalgamando. Un poco cómo en esa década emblemática de la historia, donde recuperamos las democracias a partir de 1983, que ya estamos transitando los 40 años de democracia sostenida en nuestro país, cómo el rock también fue tan importante, el rock como un movimiento musical y también no digamos de protesta, sino de poder expresar libremente el pensamiento. De libertad, música de la libertad. Exactamente, la palabra libertad, cómo a través de la música se fueron manifestando en todas las provincias argentinas, porque esta exposición transita las 24 provincias. Es decir, cuáles fueron los grupos de rock que estuvieron en la década del 80 en las provincias. Y tiene una parte que invita a las personas que conozcan un poco de ese momento, de esas bandas, que no está aquí, digamos, poder ingresar a un código QR y poder incorporar información para ir armando la historia del rock en nuestro país. Qué bien. Esta es una exposición que la hizo el Museo de la Manzana de las Luces y que viene prestada, digamos, que es un museo nacional que viene aquí a Salta. Qué lindo, qué hermoso, Mario. Bueno, después lo de la posta de Yatasto lo dejamos para otra oportunidad, que vamos a ir personalmente a hacer una nota ahí. Yo te agradezco muchísimo este recorrido tan hermoso sobre toda nuestra historia, desde las comunidades aborígenes, desde nuestros pueblos originarios, hasta hoy, hasta que llegó hasta el rock también, ¿no? Hasta el año 80 y toda la historia que tiene estos dos museos realmente maravillosos. Y cerrar que, digamos, todo el equipo del complejo museológico lo que hace es tratar de sostener con actividades extensivas de las exposiciones temporarias que tenemos y además de los momentos importantes que vamos transitando a lo largo del año. En mayo, en junio con Güemes, en julio las vacaciones. Con las vacaciones de julio, que estamos armando todo un programa, el Día Internacional del Museo, la Noche de los Museos, todo el año tenemos actividades que vamos organizando previamente con el mes anterior y vamos poniendo a la disposición a través de nuestras redes sociales, Instagram o Facebook, Museo Histórico del Norte. Bien, ya lo vamos a poner en pie. Bueno, qué lindo, porque la verdad que el museo tiene una vida impresionante, ¿no? Porque uno a veces piensa en un museo como algo muerto. Este es un museo con muchísima vida, demasiada vida, muy lindo. Con todo el equipo tratamos de sostener, vamos a tratar de llevar actividades, que la gente se sienta bien, que aprenda algo de nuestra historia y que se involucre un poco en las actividades que proponemos. Claro, porque uno cuando conoce la historia también tiene otra visión, ¿no? Del mundo, de la propia vida de uno también al conocer la historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Así es. Y el año 2022 hemos tenido un récord histórico de visitantes. Entre los tres museos hemos llegado casi a los 200.000 visitantes. ¡Qué bien! 198.000 visitantes. Con récord histórico también para el Museo Histórico del Norte en el mes de julio, con más de 36.000 visitantes en ese año. Que se van felices, ¿no? De recorrer. Bueno, tienen un buen equipo de guías turísticos. Tenemos equipo de guías, ahora estamos incrementando las guías, vamos a incrementarlas para las vacaciones de julio también.
Se hacen también conferencias en el museo, charlas, y ahora parte del trabajo que estamos haciendo, vamos a incorporar a partir del mes de julio justamente información mínima y sintética en inglés. Ah, qué bien, ¿cómo es eso? Y vamos a hacerlo por impreso, en escrito, para que para los turistas. Para los turistas que hablan idioma, que manejan el inglés, puedan leer y entender un poco qué hay aquí en el museo. Pero qué bien, qué importante cómo se abren los sistemas de comunicación en el museo para que todos puedan conocer nuestra historia, ¿no? Así es. Bueno, arquitecto Mario Lazarovich, director del museo, no es del solo, del complejo histórico. Así es. Del norte. norte. Muchísimas gracias, Mario, gracias, por recibirnos. Gracias por esta visita. No, por favor, y después vamos a ir a la posta de Yatá. Queda pendiente. Queda pendiente, gracias. Óptica Darwich Lens, armado electrónico de anteojos recetados, anteojos de sol, prótesis oculares y de baja visión, contactología, arreglos en general. Llámanos al 0387-431-0665. En Salta, encontranos en Avenida Belgrano 392 y en Cafayate, Vicario Toscano 225. Atendemos PAMI, todas las tarjetas y obras sociales. Óptica Darwich Lens, una nueva forma de ver. Estamos presentes en cada barrio de la ciudad. Llegamos al 100% de la capital con el servicio de recolección diferenciada. Estamos instalando luminarias LED en 60 barrios. Realizamos infraestructura de seguridad vial en 60 barrios. Llegamos a 110 barrios con nuevo pavimento, arreglo de calles y cordón cuneta. Llevamos servicios sociales a todos los barrios. Y servicios ambientales a 120 barrios. Estamos trabajando cada día por transformar la ciudad. Estamos haciendo las cosas bien. Municipalidad de Salta. Betina Romero, intendenta. Es momento de la aventura. De ser creativos y buscar una chance. De emprender y adaptarte a lo nuevo. Es momento de decirle sí a tus sueños de conocer el mundo. Aprende junto a nosotros y prepárate para lo que viene, desde donde estés. Aprende inglés en ICICANA. Conoce el mundo.